Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Quizás la vida de San Ignacio de Antioquía no ha resonado mucho en nuestras vidas, pero él tuvo la gran bendición de conocer a Cristo en persona. Aunque no fue uno de sus discípulos o apóstoles, dicen que tuvo la bendición de conocer a Cristo personalmente. Entregó su vida al servicio de Jesús, llegando a ser obispo de Antioquía, predicando y evangelizando a toda la humanidad, a su alrededor y a otras ciudades, para llevar ese mensaje del amor de Cristo y convertirlos a Dios. ¿Quieres tú saber un poquito más de este santo que no hablamos tanto en nuestra Iglesia Católica? Quédate con nosotros y descubramos este tesoro que hay en su vida, en la vida de San Ignacio de Antioquía. No te vayas y ya regresamos. Una vez más, queridos hermanos y hermanas, qué alegría de tenerlos con nosotros. La vida de los santos nos pueden dar a nosotros grandes lecciones cómo seguir la santidad para estar más cercanos a Dios. Todos estamos llamados a eso. Hoy le vamos a hablar de un santo muy importante también, San Ignacio de Antioquía, que vamos a decir que él fue uno de los grandes seguidores de Cristo en su mismo tiempo. Pero para hablar de San Ignacio de Antioquía, una vez más, tengo la gran presencia de mi compañero, amigo del Padre Luis Fernando Mejía. Padre, bienvenido de nuevo a este programa y gracias por acompañarnos. Padre, ya vamos a decir que es el programa del Padre Luis y el Padre Rodolfo. Yo soy invitado. Muy bien. Sí, pues también me da mucho gusto de estar hoy aquí. Y hablando de este santo, de los primeros testigos de Cristo, en ese testimonio de ser mártir, ¿verdad? Como mártir. Oye, Padre, yo estaba meditando, qué hermoso es cuando tú sabes que un santo vivió en la época de Cristo. La mayoría de los demás santos como que ya después de muchos años, de muchos siglos, conocieron a Cristo por medio de las Sagradas Escrituras, pero qué bendición haber conocido a Cristo en persona. Sí, y sobre todo cuando se trata de tiempos en los que todavía el cristianismo pues está apenas, ¿verdad? Difundiéndose y todo, y ya encontrar a estos santos, por supuesto los apóstoles, ¿no? Pero después de ellos encontrarse ya a personas que estén dispuestos a abrazar de una manera tan radical la fe de Cristo Jesús, pues es sorprendente. Sí, Padre, pues de este gran santo que vamos a hablar el día de hoy, San Ignacio de Antioquía, dicen que tuvo la gran bendición de conocer a Cristo, de vivir en esa misma época. No sabemos mucho exactamente de su vida por lo mismo, porque hace mucho tiempo que vivió y quizás no se registraron datos de cuándo nació exactamente o cuándo murió, pero sabemos que fue contemporáneo de Cristo. Por eso su niñez no sabemos tanto, pero hay unas leyendas hermosas acerca de él que nos pueden invitar y a reflexionar que él conoció a Jesús. Sí, pues yo creo que el saber, ¿verdad?, cómo ellos estuvieron tan decididos a seguir a Jesús, pues nos hace, ¿verdad?, suponer que algo ya conocían de Jesús. Y yo creo que sí es muy probable que San Ignacio en su niñez haya conocido personalmente a Jesús. No es raro, digo, no hay datos exactos de su nacimiento, de su infancia,
pero también ya la tradición, ¿verdad?, de la iglesia pues está también difundido, ¿verdad?, estas historias o leyendas, ¿verdad?, sobre San Ignacio. Pues dicen que San Ignacio era un niño en el tiempo de Jesús. Incluso yo leí una leyenda que habla sobre él. Cuando los discípulos de Jesús, ya sus apóstoles, estaban luchando a ver quién tenía el primer puesto, a ver quién era el más importante y el más grande entre ellos. Y dice, ¿verdad?, Mateo en el capítulo 18, que Jesús, llamando a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice, les pone como ejemplo a niños, dice, el que sea como este niño es el más grande entre ustedes y es el que va a entrar al reino de los cielos. Y dicen que a este niño que puso en el centro, dice la leyenda, que fue San Ignacio de Antioquía. Qué interesante, padre, ¿verdad? Sí, claro. ¿Te imaginas esa escena tan hermosa de haberte puesto Jesús como ejemplo para sus seguidores, sus apóstoles y sus discípulos? Sí, debe haber sido muy sorprendente. Yo creo que se ha de haber quedado en la memoria de San Ignacio, ¿verdad? Por eso yo digo que es muy probable, ¿verdad? Como no hay forma de comprobarlo, pero tampoco es, ¿verdad?, algo que no se pueda creer. Sí, claro, porque pues todo es posible, pero lo que más me llama la atención, como un niño. Y cómo Jesús lo escoge, si es verdad, según la leyenda, cómo Jesús lo escoge para ponerlo ahí y darle un ejemplo a sus discípulos. Es para mí algo como Jesús quiere incluir a todos y incluye a San Ignacio de Antioquía supuestamente desde su pequeñez. ¿Será ya ahí un llamado a esta santidad o a que sea alguien grande en la iglesia que Jesús va a dejarnos? Sí, yo creo que sí. Recordemos cómo Jesús va dándole un lugar especial a los que menos contaban en ese tiempo, ¿verdad? Y en esa invitación, pues recordemos a las mujeres, ¿verdad?, a los publicanos, a todos aquellos, y a los niños también, especialmente que eran marginados también. Recordemos que hasta cierta edad ellos empezaban a contar para algo, pero yo creo que desde ese momento invitarlos que la santidad es para todos, ¿verdad? Y puede empezar desde la niñez, ¿verdad?, hasta conocer a Jesús quizás más grande. Pues qué bonito, ¿verdad, Padre? Que Jesús ya va plantando semilla en los niños para que sean grandes ante el reino de Dios y también aquí en la tierra, porque San Ignacio de Antioquía fue muy grande, sobre todo en nuestra iglesia universal. Nacido en Antioquía, pues se va a su lugar de origen, Antioquía, a predicar y hacer maravillas, teniendo a Cristo en su corazón y sabiendo que Jesús es la verdad y la vida, y empieza a predicar en esos lugares. Padre, ¿cómo vemos entonces como discípulo, como ya un gran discípulo de los discípulos, porque fue un gran seguidor de San Juan? Sí, ya yo creo que ya como adulto siguió escuchando, ¿no?, el Evangelio, y se hace, ¿verdad?, discípulo de uno de los apóstoles, del apóstol amado, ¿verdad?, de Jesús, de San Juan Evangelista. Se hace también, ¿verdad?, seguidor de Cristo, pero siguiendo por las enseñanzas de este evangelista. Oye, Padre, qué especial para San Ignacio. Primeramente, tiene un encuentro personal con Jesús y ahora se une a uno de los evangelistas, uno de los grandes, quien estuvo cerca a Jesús, quien se reclinó en el pecho de Jesús, quien estuvo hasta el último momento ahí con Jesús, y ahora este gran santo le acompaña y se une a él. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios va cambiando, cómo Dios va transformando y mostrando el camino. Vamos a continuar, Padre, hablando de este gran santo, San Ignacio de Antioquía, cuando regresemos después de una pausa. No se vayan y ya regresamos. Estamos hablando de un santo muy importante el día de hoy. Todos los santos son importantes, hermanos, pero lo que más me cautiva y lo que más me llama la atención del santo que estamos hablando es cómo tuvo una experiencia tan personal con Jesús y ahora con uno de los grandes discípulos o apóstoles de Cristo, que fue
Juan. Vamos a continuar, Padre, hablando sobre esta conexión, sobre esta relación con este discípulo de Juan. ¿Por qué se le inspiraría seguir a Juan en su camino? ¿Cuál sería el motivo? ¿O sería que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, va a aprender mucho más de Juan? ¿O qué sería el propósito? Sí, recordemos que después, ¿verdad?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles se dispersan y empiezan cada uno a evangelizar a diferentes comunidades y todo. Y algunos pues empiezan a tener como Jesús sus propios seguidores, sus propios discípulos, ¿no? Claro que pues el acercarte a ser el discípulo de uno de los apóstoles de Jesús, pues claro que qué gran oportunidad, ¿verdad?, qué gran dignidad. Entonces, así como se buscaba ser discípulo de un gran rabino, pues también, ¿verdad?, los apóstoles ya tenían un gran prestigio, ¿no?, por así decirlo, y entonces muchos querían conocer y seguir a los que habían sido apóstoles del Señor. Y él los defendía mucho, Padre, porque decía que la autoridad en la evangelización cristiana venía de los apóstoles, porque ellos fueron los que convivieron directamente con Cristo y siempre estaba luchando y hablando de esa autoridad que los discípulos, más bien los apóstoles, tenían, porque venía directamente la autoridad de Cristo por haber convivido con él. Entonces quizás para él, como tú lo decías, un gran privilegio de seguir a Juan, porque sabía que había estado con Jesús directamente y que tenía una autoridad directamente de parte de Jesucristo. Yo creo que por eso quizás lo siguió y por eso andaba con él, para quizás también sentir esa autoridad que venía de Juan y seguir esa autoridad en su persona ahora. Pues sabemos que se fue a Antioquía y lo hacen obispo de Antioquía. Dicen que fue Pedro quien lo hizo obispo de Antioquía. Padre, ¿cómo vimos ese dato? ¿Lo encontraste? Sí, es que dice que también, ¿verdad?, Pedro reconoce, ¿verdad?, también en San Ignacio a alguien que es capaz de estar al frente de una comunidad y le confía esta comunidad, que primero era Pedro el que había presidido esta comunidad, y a él le cede el gobierno de esta comunidad. Por eso también pues, a San Ignacio se le conoce, ¿no?, como de los padres apostólicos. Son aquellos grandes, ¿verdad?, cristianos que estuvieron en ese contacto directo con los primeros apóstoles. Y además también serán los que harán esa cadena de sucesión de los obispos, directamente de los apóstoles, ¿verdad?, como sabemos tenemos hasta ahora, ¿no? Todos los obispos tienen esa cadena de sucesión, desde Pedro, ¿verdad?, y los demás apóstoles, hasta el Papa, ¿verdad?, y todos los obispos que tenemos, ¿no? Entonces, San Ignacio es uno de los primeros obispos, ¿verdad?, que recibe, ¿verdad?, esta potestad, ¿verdad?, y que empieza, ¿verdad?, donde con ellos comienza esta cadena de sucesión apostólica. Por eso le llamamos padres apostólicos, sobre todo a San Ignacio, que tuvo la bendición de estar viviendo y conviviendo con los apóstoles. Qué hermoso, Padre, ¿verdad? Cuando un santo tiene esa bendición, esa oportunidad de ser uno de los primeros y continuar, como tú lo acabas de mencionar, pues ese patrono que le dejaron los apóstoles y que ahora, como tú lo mencionabas, los obispos están continuando con él. Pero San Ignacio de Antioquía impactó definitivamente. Hizo muchísimas cosas, empezó a evangelizar, empezó a mover corazones y claro, no le fue como siempre. Estamos hablando de los obstáculos que los grandes santos tuvieron. Para él también ser evangelizador, seguir a Cristo, no le fue nada fácil, Padre. Tuvo seguidores que le seguían no por bien, sino que les molestaba su forma de hablar de Cristo, les molestaba de la forma como predicaba y les incomodaba cómo iban cambiando y transformando corazones para Dios. ¿Cómo podemos ver su misión aquí en Antioquía y su predicación a los gentiles más que todo? Sí,
pues todo esto le costó a él, ¿verdad?, ser uno de los primeros mártires de la iglesia, de las primeras persecuciones, porque bueno, pues a lo largo de la historia ha habido muchas persecuciones, pero le tocó precisamente estas primeras, donde, ¿verdad?, a los cristianos cuando llegaban a un lugar se les veía con mucho recelo, así con mucha sospecha, y que se les acusaba de muchas cosas. Entonces él tuvo que sufrir todo eso, pero lo hizo siempre de una manera íntegra, ¿verdad?, y siempre bien firme en lo que él decía. Nunca se echó para atrás en la predicación, en el dar, ¿verdad?, ese ejemplo, y en el dar la vida como Cristo por las ovejas, ¿verdad? Él cuidó mucho siempre la comunidad que le había sido encomendada. Padre, yo lo que más quisiera en estos programas, hablando de los santos, es recalcar que su vida de ellos no fue tan fácil. No fue fácil, mas sin embargo, yo quiero que recalquemos que su fe, su entrega, los obstáculos que tuvieron, no los pararon. Porque a veces vamos a la iglesia, o yo siento que nuestros feligreses vienen a la iglesia y ven un santito ahí, un santo, y dicen, qué hermoso. Sí, claro, se ve hermoso donde está allí en el altar, pero antes de llegar al altar, sufrieron mucho. Y vemos cómo San Ignacio de Antioquía tuvo muchas persecuciones, tuvo muchos obstáculos. Tú lo dijiste muy bien, Padre, mas sin embargo, nada le paró. ¿Cuál era una de sus frases lindas que él decía, célibes, que decía, no me importa morir por la causa de Cristo? Tenía algo lindo que decía. Sí, decía una frase a mí que me impacta mucho, es de las que él usó, decía que él quería ser harina de Cristo, es decir, decía que él quería ser molido como es molida la harina para hacer el pan. Decía él, yo quiero ser trigo, me decía, yo quiero ser trigo para convertirme después que ese trigo que se muele y se convierte en harina para alimentar, dice. Y se refería pues a la forma en cómo él iba a ser martirizado, ¿verdad? Y él ya sabía, ¿verdad?, porque ya sabía cuál era su destino, porque constantemente estaba siendo amenazado de que dejara de hablar, de que dejara de predicar la doctrina de Cristo. Pero él estaba como quien dice, en las primeras comunidades, cuando apenas empezaba a hablar de Cristo, ¿no, Padre? Donde apenas se estaba expandiendo la cristiandad. Y por eso le costaba más. Sabemos que las primeras comunidades sufrieron mucha persecución, los acusaron mucho, tuvieron muchos seguidores que no estaban de acuerdo, más bien seguían para ver cómo le hacían para que terminaran. Entonces tuvieron muchos enemigos, y él estuvo en esa época donde empezó las comunidades cristianas. Por eso me imagino que todavía le costó mucho más a él. Sí, claro, sí, el mensaje de Cristo inmediatamente, tanto como empezó a ser aceptado por muchos, pero también rechazado por muchos. Así es, Padre, incomodaba a muchos, y por eso es que vamos a continuar con este programa para hablar más de aquellos que no les importó los obstáculos, sino que dijeron sí, como San Ignacio de Antioquía. Pero ya vamos a regresar después de unos instantes, y no te vayas, ya regresamos. Las ganas de servir a Cristo, la importancia de seguir adelante, no lo detuvo a San Ignacio de Antioquía. Por eso es que él luchó al máximo para seguir su misión. Padre, Ignacio de Antioquía fue el primero que vio la Iglesia universal. Fue el primero que tuvo esta visión de decir, esto se va a expandir en el mundo entero. Por eso es que fue el primero en darle un nombre a la iglesia. ¿Cómo le llamó, Padre? La Iglesia Católica, que significaba universal. Universal, católica. Fue el primero de darle este nombre a nuestra Iglesia Católica. Padre, pues sabemos que nuestra iglesia, después de todo esto, después de tanta persecución, de tantas cosas que pasaron las primeras comunidades, los discípulos, los apóstoles y ahora este gran santo, también a este santo le costó muchísimo ser testigo de Cristo. Sabemos que los romanos les incomodaba, sabemos que los romanos no lo querían, y por eso es que querían quitarle la vida. Él sabía, Padre, que iba a ser mártir, quizás.
Sí, yo creo que él tenía muy presente pues, en las enseñanzas, ¿no? de los apóstoles, especialmente, ¿no? Lo que habrá compartido, ¿no? de San Juan, de cuál era, ¿verdad?, el destino de los como les dijo Jesús a sus discípulos, esto que me hicieron a mí, se lo van a hacer también a usted. Y seguramente muchas veces San Juan se lo habrá dicho. Sí, pero qué interesante, porque Jesús le dijo eso a sus apóstoles, o incluso les dijo, ¿podrán acaso tomar del mismo cáliz que yo voy a tomar? Y todos dijeron que sí. Él no lo dijo. Él quizás ni se acordó, pero quizás, como dices tu padre, a lo mejor Juan sí le dijo, ¿sabes qué? Lo mismo que va a pasar a los demás apóstoles, te va a pasar a ti también lo mismo. Vas a dar la vida por tu fe. Vas a ser testigo de la fe de Cristo. Y no te sorprenda que te vayan a quitar la vida. Yo también casi quiero estar seguro de que algo Juan le habrá dicho. Pues no. Así que sucedió exactamente como se lo dijeron. ¿Qué pasó en este momento ahora que sabemos que fue trasladado a Roma? ¿Qué fue su camino? ¿Qué hizo en este momento San Ignacio de Antioquía? Bueno, incluso en ese camino hacia el martirio, él no desaprovechó la oportunidad para escribir. Este es el testamento que él dejó, ¿verdad? Unas hermosas cartas a varias de las comunidades, ¿verdad? Que dirigió, así como San Pablo lo hizo también con todas sus cartas. Él también escribió cartas a algunas comunidades, alentándolas a seguir siendo fieles, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar incluso de la propia vida, de dar la propia vida para que continuaran en esto. Él iba en el transcurso para llegar a Roma y ser martirizado. Y como tú lo dices, cómo el celo de las almas no los detiene ni el último momento. Me quiero imaginar ahorita mientras tú hablabas cómo Jesús en el último momento que estaba en la cruz no se olvidó de la humanidad. Entregó una madre a su discípulo, entregó un hijo, ¿verdad? Entonces en el último momento siempre se piensa en la humanidad. O siempre se piensa en seguir adelante siendo testigos de Cristo. Y lo hizo él. Mientras transcurría a ese martirio, escribió 7 cartas. Imagínate cómo pensando, voy al martirio y todavía tener esa conciencia para escribir. Yo quiero escribir, quiero dejar mi testamento, quiero decirle a mis comunidades que le echen ganas, que no se preocupen, que Dios está con ellos y que la fe es grande. ¡Qué valor, Padre, tan grande! Sí, yo creo que eso es algo en lo que yo creo que tenemos que aprender mucho de estos santos, ¿no? Que no está preocupado él porque ya me llevan a Roma y allá me van a matar y todo eso. No va preocupado en él mismo, sino cómo sorprendentemente todavía está pensando en los que son responsables todavía de él. Ya no puede hacer nada por ellos porque ya no está ahí con ellos, ya va preso a Roma. Y aún así se preocupa y dice, bueno, al menos les voy a dejar estas cartas, ¿verdad?, para que la comunidad siga, ¿verdad? Padre, yo iría llorando casi. No me preocuparía de escribirles cartas a nadie o mandarles un texto ahora, un correo electrónico. Yo creo que diría tan triste que no me acordaría. Pero eso es lo que me da ejemplo, Padre. Eso es lo que digo, wow, ¿cuánto me falta quizás para llegar a ese lado de la santidad o a ese nivel? Y eso es lo que más me apasiona de los santos, que ellos me dan un ejemplo tan grande, Padre, que digo, Señor, ayúdame para que yo también un día pueda llegar ahí. Pues llegó a Roma y llegó a donde iba a ser. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué lo martirizaron? ¿Por qué lo ejecutaron? ¿O por qué lo aventaron allí a las fieras? Bueno, ¿cuál fue la causa principal? Recordemos que estas personas que eran llevadas al circo para darle espectáculo a la gente, le servían como espectáculo, pues era un espectáculo sangriento, de diferentes formas, los martirizaban, y a San Ignacio pues le tocó, ¿verdad?, lo de ser devorado por las fieras. Padre, qué triste es que un ser humano, un gran cristiano como el obispo de Antioquía, Ignacio, haya sido uno de los grandes espectáculos para aquellas personas que se encontraban en el Coliseo. Dicen que 2 leones feroces lo destrozaron rápidamente.
Y ahí quedó su sangre y ahí quedó también su cuerpo. Hay una frase muy linda, Padre, que dice sobre los mártires. ¿Cómo va la frase, Padre? Sí, decía un autor, ¿verdad?, de ese tiempo también que los mártires de la iglesia son semilla de cristianos. Y así es. Y por medio de la sangre, nuestra iglesia sigue creciendo. Padre, muchísimas gracias por este programa que has estado con nosotros en este día. Que Dios te siga bendiciendo muchísimo. Igualmente, Padre, y bueno, pues vamos a seguir invitando a la gente, ¿verdad?, que sean también ellos, como San Ignacio, testigos de Cristo. Testigos de Cristo, siempre con la verdad y luchando por todos los obstáculos que nos pueda separar de Él para que todos lleguemos a la santidad. Por habernos acompañado en este programa, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.